Una joven de apenas 15 años jamás imaginó que el peligro más grande no vendría de los forasteros ni de los tiempos violentos que corrían en el norte de México, sino de su propio padre. Aquella tragedia, marcada por el abuso y la traición, no tardaría en llegar a oídos de uno de los hombres más temidos y respetados de la Revolución, Pancho Villa. Cuando él se enteró, la justicia no vino en papel ni con jueces, vino montada a caballo, y con la pólvora como testigo. Bienvenidos al canal Voces del Norte, donde recordamos historias reales y estremecedoras del México antiguo. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas, y no olvides dejar tu like. Ahora sí, vamos a comenzar. En los primeros años del siglo XX, en una zona polvorienta del norte mexicano, vivía una muchacha llamada Trinidad. Huérfana de madre, había sido criada por sus abuelos, don Cipriano y doña Candelaria, dos viejos trabajadores del campo que, aunque no tenían casi nada, le habían dado lo más valioso: educación, respeto y un sentido profundo del bien y del mal. La vida de Trinidad era sencilla. Madrugaba para traer agua del pozo, cuidaba unas cuantas cabras, ayudaba con la comida y asistía a misa los domingos. Era una joven alegre, respetuosa y conocida por todos en el pueblo. Muchos la describían como una muchacha buena, trabajadora y con una sonrisa que contagiaba. Nadie imaginaba que sobre esa inocencia ya se cernía una tragedia. Su abuelo, don Cipriano, había sido soldado en su juventud. Conocía la violencia, la injusticia y el miedo. Por eso, cuando veía venir a lo lejos la figura de Leandro Perfecto, el padre de Trinidad, su semblante cambiaba de inmediato. Leandro llegaba siempre de forma inesperada, montado en un caballo cansado, con la mirada turbia y el aliento cargado de tequila. No trabajaba, no ayudaba, no protegía. Solo llegaba a pedir y a imponer. Cada visita suya traía tensión al hogar. Don Cipriano lo soportaba únicamente por respeto a los lazos de sangre, pero su desconfianza era evidente. «Ese hombre tiene el mal en los ojos», murmuraba mientras apretaba los dientes. Doña Candelaria, más temerosa, prefería rezar antes de enfrentarlo. Sabía que algo oscuro acompañaba a Leandro, pero el miedo a desafiarlo los mantenía en silencio. Con el paso del tiempo, Trinidad empezó a notar cosas que antes no entendía. Su padre ya no la miraba como a una hija, sino con una mirada que la hacía sentir incómoda, observada. Los regalos comenzaron a llegar sin motivo: un listón rojo, un peine nuevo, una pulsera azul. Detalles que parecían cariñosos, pero que escondían algo torcido detrás. En aquel tiempo, hablar de esos temas era impensable. Nadie se atrevía a cuestionar al padre, aunque se comportara con malicia. Y menos en una comunidad pequeña, donde el honor familiar pesaba más que la verdad. Los abuelos, aunque veían las señales, callaban. Tal vez por miedo, tal vez porque no querían creer lo que el corazón ya les gritaba. Lo que nadie imaginaba era que esa historia, que parecía una tragedia doméstica más en un México olvidado por las autoridades, llegaría a oídos de Francisco Villa, el mismísimo Doroteo Arango, quien en esos años había asumido la justicia con sus propias manos. Y cuando Villa escuchaba que un hombre había cometido una bajeza contra una mujer, y peor aún, contra su propia hija, no necesitaba más pruebas. Para él, los papeles no servían. Bastaba la palabra del pueblo y la vergüenza de la víctima. En ese momento, el destino de Leandro Perfecto ya estaba escrito. Hay historias que duelen con solo escucharlas, pero contarlas también es una forma de hacer justicia. Esta es una de ellas. Una tarde cualquiera, mientras molía maíz junto a su abuela, Trinidad, una muchacha de apenas 15 años, hizo una pregunta inocente que escondía un temor que crecía en silencio. «Abuela, ¿por qué mi papá me mira tan raro?» Doña Candelaria detuvo el metate y la observó con una mezcla de tristeza y miedo. No necesitaba escuchar más. Solo respondió con voz quebrada: «Hay hombres que se pierden en el desierto sin salir nunca de su casa, hija». Esa respuesta quedó grabada en la mente de Trinidad, aunque en ese momento no comprendió su significado. El 15 de octubre de 1915, el amanecer trajo una calma extraña. Ni el viento ni los animales hacían ruido, como si el mundo entero contuviera la respiración antes de una tragedia. Aquel día, Trinidad salió de casa con una canasta de ropa sucia para lavar en el arroyo. Era una rutina habitual. Iba sola, confiada, sin imaginar que ese trayecto cotidiano se convertiría en la frontera entre su vida anterior y un infierno sin retorno. El arroyo estaba a media hora de caminata, un sitio donde solía cantar, pensar y soñar.
Allí se sentía libre. Pero ese día, la naturaleza parecía muerta. Sin saberlo, Trinidad ya estaba siendo observada. El sonido de cascos sobre las piedras rompió el silencio. Alzó la mirada esperando ver a su abuelo o algún vecino, pero el corazón se le heló cuando vio salir de entre los mezquites a su padre, Leandro Perfecto. Venía a pie, con la mirada cargada de un brillo enfermo, el tipo de mirada que ningún padre debería dirigirle a una hija. «Buenas tardes, Trinidad», dijo él con una voz suave, demasiado falsa para sonar paternal. «Buenas tardes, papá. Vine a lavar la ropa de la abuela», contestó ella, intentando mantener la calma. Pero algo en su interior le gritaba que corriera. Leandro se acercó lentamente, se sentó frente a ella y comenzó a observarla con descaro. «¿Qué prisa tienes, muchacha? ¿Ya no quieres platicar con tu padre?» Trinidad intentó continuar lavando, aunque sus manos temblaban. «La abuela me está esperando. Tengo que acarrear agua después». Él soltó una risa seca. «Siempre tan obediente, pero ya estás creciendo, ¿verdad? Ya no eres la niñita de antes». Las palabras bastaron para que el miedo se convirtiera en terror. Lo que sucedió después fue tan brutal que ni los años pudieron borrar su eco. Leandro atacó a su propia hija. Trinidad trató de huir, pero sus piernas no respondían. Gritó con todas sus fuerzas, pero el arroyo estaba demasiado lejos del pueblo. Intentó defenderse, pero la fuerza de él era abrumadora. Aquel crimen duró apenas unos minutos, pero destruyó toda una vida. Cuando Leandro terminó, se acomodó la ropa y pronunció una frase que reflejaba toda su perversión. «Ahora ya eres mujer de verdad. Y no vas a contarle a nadie, ¿me oyes? Nadie te va a creer». La muchacha quedó tirada, inmóvil, en estado de shock. El agua seguía corriendo, ajena al horror que acababa de presenciar. Su cuerpo dolía, pero el alma estaba rota. El camino de regreso a casa fue interminable. Cada paso era una herida nueva. Al llegar, doña Candelaria la vio entrar y soltó la cuchara con la que cocinaba. «Dios mío, mi niña, ¿qué te pasó?». No necesitó respuesta. La ropa desgarrada, las marcas en la piel y la mirada vacía de Trinidad decían todo. Don Cipriano, al verla, sintió como la sangre se le convertía en fuego. Se levantó despacio, con una calma que solo los hombres decididos a vengar una injusticia pueden tener. «¿Fue él?», preguntó con voz ronca. Trinidad apenas asintió antes de desmayarse. Doña Candelaria la abrazó llorando, pero don Cipriano no lloró. Se dio media vuelta, entró a la casa y nadie volvió a escucharlo hablar durante varios minutos. Cuando salió, llevaba en la mano su rifle viejo y la mirada fija en el horizonte. Nadie tuvo que preguntarle nada. En su mente solo quedaba una idea: el hombre que hizo esto no podía seguir respirando el mismo aire que su nieta. El destino de Leandro Perfecto acababa de sellarse. Cuando don Cipriano reapareció en la puerta de la casa, llevaba entre sus manos un viejo rifle envuelto en trapos. Nadie sabía que aún lo conservaba. Lo había guardado desde los tiempos de su juventud, cuando luchó bajo las órdenes de un capitán que creía en la justicia del pueblo. «Voy a terminar con esto ahora mismo», declaró con voz firme, sin temblor, con esa decisión que no deja espacio a réplica. Pero doña Candelaria se interpuso. Le sujetó el brazo con fuerza sorprendente para una mujer de su edad. «¿Y después qué, Cipriano?», preguntó entre lágrimas contenidas. «¿Te meterán preso o te matarán? ¿Y quién cuidará de la niña? La justicia aquí no es para gente como nosotros. Tú lo sabes mejor que nadie». El viejo permaneció inmóvil, los ojos fijos en la puerta de salida. En ellos había una rabia que parecía calcinarlo por dentro. Sin embargo, las palabras de su esposa calaron profundo. Lentamente, bajó el arma. Su mirada cambió. Ya no era solo furia, había en ella una determinación fría, casi metódica. «Tienes razón, Candelaria», murmuró tras un largo silencio. «Pero hay otras justicias en este desierto, otras leyes que sí funcionan para los nuestros». Esa noche, el aire estaba inmóvil. El viento se había retirado como si temiera escuchar lo que estaba por decidirse dentro de aquella casa de adobe. Trinidad dormía, o intentaba dormir, en un rincón, hecha un ovillo, mirando sin ver las sombras que la lámpara de petróleo dibujaba sobre las paredes. El silencio de su respiración se confundía con el murmullo apagado del desierto. Don Cipriano encendió una vela y sacó de un baúl un pedazo de papel amarillento,
una pluma y un tintero medio seco. Se sentó junto a la mesa de madera y, con la espalda encorvada por el peso de los años y del dolor, empezó a escribir. Mi respetado general Francisco Villa. Así comenzó la carta que cambiaría el destino de su familia. Escribía despacio, haciendo pausas largas entre una frase y otra. Las lágrimas le enturbiaban la vista, y la tinta corría por el papel como si las palabras mismas sangraran. Le escribo con el corazón destrozado, porque la sangre de mi sangre ha sido mancillada por quien debía protegerla. El individuo en cuestión es mi propio yerno, un hombre sin honor que ha violado las leyes de Dios y de los hombres, manchando para siempre la pureza de una criatura inocente. Doña Candelaria se acercó en silencio, le puso una mano en el hombro. Debes contarle todo, Cipriano, susurró. El general tiene que saber la verdad completa, aunque duela. El anciano asintió. Y escribió. Escribió con el alma desgarrada, describiendo los hechos con crudeza y respeto, sin adornos, sin rencor, pero con la precisión del que busca justicia. Afuera, el viento del desierto gemía entre los mezquites. Cada quejido del aire parecía repetir el dolor de su nieta. Mientras tanto, Trinidad yacía inmóvil sobre su petate. Tenía los ojos abiertos, pero no veía nada. Cada sonido, el chirrido de una puerta, el aullido de un coyote lejano, le provocaba un estremecimiento. Había aprendido el miedo absoluto. Al amanecer, don Cipriano selló la carta con cera derretida. La vela que había usado era bendita, de las que se reservan para los entierros o las promesas. La colocó ante la imagen de la Virgen del Refugio y rezó en silencio. El sol se levantaba lento sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos, como si el propio desierto presintiera la sangre que pronto se derramaría. Voy a llevarla hasta donde don Primitivo, dijo finalmente. Él conoce a Eusebio, el mensajero que pasa por San Isidro los jueves. Doña Candelaria no lo detuvo esta vez. Solo le apretó la mano antes de que partiera. El camino hasta San Isidro, que usualmente recorría en 2 horas, se le hizo eterno. Cada paso pesaba. Llevaba la carta dentro del bolsillo de su chaqueta y cada pocos minutos la tocaba para asegurarse de que seguía ahí, como si el papel mismo fuera su esperanza. El pueblo de San Isidro bullía con el movimiento típico de la época. Arrieros, comerciantes, soldados disfrazados de jornaleros y mujeres que cruzaban la plaza con cántaros. Entre la multitud, don Cipriano divisó a Eusebio, un hombre delgado, curtido por el sol, con mirada firme y andar silencioso. Se acercó a él con respeto. «Tengo algo que debe llegar al general Villa», le dijo sin rodeos. Eusebio, acostumbrado a misiones peligrosas, lo observó en silencio. Sus ojos se endurecieron al escuchar la historia. «Al general no le gusta que toquen a las mujeres ni a las niñas», murmuró con voz grave. «Menos si son de familia honrada». Sin decir más, tomó la carta y la ocultó con cuidado en el interior de su sombrero, su escondite más seguro. «Parto de inmediato». Mientras don Cipriano emprendía el regreso, Eusebio preparaba su caballo, un animal flaco pero resistente, habituado a los caminos sin nombre y a los peligros de la guerra. No llevaba armas. Su protección era el respeto que todos, federales y revolucionarios por igual, le tenían a los mensajeros. El trayecto hasta el campamento móvil del general Villa tomaría 3 días de cabalgata por sendas secretas. Durante el primer día, Eusebio siguió el cauce seco del río Conchos, donde las huellas se borraban con el viento. Dormía bajo las estrellas, con la carta de Cipriano contra su pecho, como si fuera un amuleto. El segundo día, el paisaje se volvió agreste, cubierto de matorrales y piedras cortantes. Las señales de los revolucionarios comenzaron a aparecer. Un trapo rojo atado a una rama, una botella invertida en el suelo, piedras acomodadas en forma de cruz. Era el código de los hombres de Villa. Eusebio detuvo su caballo. Sabía que ya lo estaban observando. Pocos minutos después, 2 figuras emergieron entre los arbustos. Llevaban rifles listos, pero sin apuntar. «¿Quién vive?», preguntó el mayor de ellos, un hombre con cicatrices en el rostro y voz de mando. Eusebio levantó las manos despacio. «Eusebio, el mensajero. Traigo palabra urgente para el general Villa». Los revolucionarios se miraron entre sí. Uno de ellos bajó el arma. «Entonces sígale, paisano, pero que sea rápido. Hoy el general no tiene paciencia». Eusebio espoleó el caballo. El viento del desierto levantó una nube de polvo tras su paso.
En su sombrero viajaba una carta escrita con el dolor de un abuelo, y con ella, la chispa de una justicia que el propio desierto estaba a punto de presenciar. «Traigo correspondencia urgente para el general Villa», anunció Eusebio con voz firme al llegar al puesto de guardia. Los centinelas lo miraron de arriba a abajo. Uno de ellos, joven y delgado, registró con rapidez el contenido de sus alforjas. Solo encontró la carta envuelta en tela y un pedazo de piloncillo para el camino. Tras intercambiar una mirada breve, el soldado mayor preguntó: «¿De qué se trata?» «Asunto de familia», respondió Eusebio con la discreción que lo caracterizaba. «Cosa muy seria». Los hombres entendieron que no era correspondencia común. Sin más preguntas, le hicieron una seña y lo escoltaron por un sendero angosto, casi invisible, que se perdía entre las rocas y las barrancas. La travesía fue silenciosa. El único sonido era el de los cascos golpeando el suelo seco del desierto y el canto lejano de un coyote. Tras casi una hora, el paisaje se abrió revelando el campamento móvil del general Francisco Villa. No era un cuartel pomposo, sino un asentamiento práctico, como todo lo que hacía el legendario revolucionario: tiendas de lona extendidas bajo la sombra de grandes árboles, un fogón central donde hervía café en una olla ennegrecida y un puñado de caballos descansando a la espera de órdenes. A un costado, sentado sobre un tronco caído, estaba Doroteo Arango, el hombre que el país entero conocía como Pancho Villa. En ese momento, limpiaba meticulosamente su rifle personal. Cuando Eusebio fue conducido ante él, el general ni siquiera levantó la vista. «¿Qué viento te trae por acá, hombre del caballo?», preguntó con tono sereno, pero cortante. Su voz no necesitaba gritar para imponer respeto. Era el tipo de voz que hacía que los hombres se enderezaran al instante. Eusebio se quitó el sombrero con respeto y sacó la carta. «Mensaje de un anciano de las sierras de Chihuahua, mi general. Asunto de honor familiar. Pide su atención inmediata». Villa arqueó una ceja y tomó la carta. Rompió el sello con la punta de su cuchillo y comenzó a leer en silencio. Lo que siguió fue una transformación visible. Su expresión pasó de la calma al ceño fruncido, luego a la incredulidad, y finalmente a una furia contenida que se reflejó en la forma en que apretó el papel. Cuando terminó, su mandíbula estaba rígida y sus ojos, encendidos con la intensidad de quien no perdona las injusticias. «Que vengan todos los muchachos», ordenó con voz grave, dejando la carta sobre la mesa improvisada. «Y que preparen los caballos». El revolucionario más cercano salió corriendo para cumplir la orden. Eusebio, que conocía el temperamento del general, dio un paso atrás. Pero Villa lo detuvo con un gesto seco. «¿Tú conoces el lugar donde vive ese desgraciado?», preguntó sin rodeos. «Perfectamente, mi general», respondió Eusebio con firmeza. «Entonces tú nos guiarás hasta allá. Esta misma noche». El mensajero asintió. Sabía que no había vuelta atrás. Mientras los hombres alistaban las monturas y revisaban las armas, Villa se quedó solo por unos minutos, mirando hacia el horizonte. Aún tenía la carta en la mano, arrugada por la fuerza con que la sostenía. El sol comenzaba a caer, pintando de rojo el cielo del desierto. La luz se reflejaba en los cristales de sus anteojos, ocultando unos ojos que, según sus compañeros, solo mostraban esa expresión cuando la justicia se mezclaba con la rabia. «Hay hombres que no merecen respirar el mismo aire que las criaturas inocentes», murmuró, antes de girar sobre sus talones y dar la orden final. «Nos movemos ya». Los caballos partieron al galope levantando una nube de polvo. Eran alrededor de 20 hombres curtidos por la guerra, guiados por el propio Villa y por el mensajero que conocía cada vereda del norte. Lo que llevaban no era una misión militar. Era una misión de justicia. La luna llena emergió sobre el horizonte iluminando las sierras chihuahuenses. Su luz plateada bañaba el paisaje desértico y creaba sombras alargadas entre los mezquites. El viento soplaba cálido, arrastrando el olor seco de la tierra y el presentimiento de lo inevitable. A kilómetros de distancia, en la pequeña casa de adobe, doña Candelaria mantenía su vigilia ante el altar. Una sola vela bendita temblaba ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. La anciana rezaba con los labios resecos, repitiendo avemarías con la esperanza de que el cielo la escuchara por fin. En el rincón más oscuro del dormitorio, Trinidad permanecía acurrucada, envuelta en silencio. No lloraba. Ya no tenía lágrimas. Parecía una sombra de sí misma, una estatua de dolor que respiraba apenas. Doña Candelaria levantó los ojos hacia la imagen de la Virgen y susurró con voz temblorosa:
Madrecita Santa, que sea lo que tenga que ser. Esa misma noche, una tormenta de justicia cabalgaba hacia ellos. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual en ese rincón olvidado del norte mexicano. Los ojos de Trinidad, antes llenos de vida y curiosidad juvenil, ahora eran dos abismos vacíos. La muchacha permanecía inmóvil, atrapada en un silencio que parecía protegerla del mundo. Cualquier ruido, un golpe de viento, el crujido de la madera, el ladrido lejano de un perro, la hacía estremecerse. Su cuerpo se encogía como si quisiera desaparecer. Había dejado de llorar hacía días, las lágrimas se habían secado, pero el dolor seguía ahí, mudo, como una herida abierta que no cicatrizaba. En el corredor, don Cipriano permanecía de pie, sosteniendo su viejo rifle, el mismo que había usado décadas atrás en los días duros de la intervención francesa. Sus manos temblaban, no por el peso del arma, sino por la tensión que lo mantenía en vilo. A sus 70 años, los sentidos aún eran agudos. Podía distinguir a lo lejos el más leve murmullo del desierto. De pronto, su oído captó un sonido apenas perceptible, pero inconfundible para un hombre que conocía la guerra. Cascos, muchos cascos, avanzando al galope sobre tierra seca. «Ya vienen», susurró, más para sí que para los suyos. El anciano se incorporó lentamente, apoyando su cuerpo cansado en el marco de la puerta. Caminó hacia el interior y miró a su esposa, que seguía rezando frente al altar. «Candelaria», dijo con voz tensa, «ya están llegando». La anciana alzó la vista, los ojos hinchados por el llanto y el cansancio. Se acercó a Trinidad y le colocó un rebozo limpio sobre los hombros. «Todo va a estar bien, mi niña», murmuró, aunque sabía que no era verdad. Había cosas que ni el tiempo ni la fe podían borrar. Trinidad no reaccionó. Su mente parecía flotar lejos de aquel cuarto, en un refugio invisible donde el horror no podía alcanzarla. Era la única forma de soportar lo que había vivido. Mientras tanto, en la distancia, una docena de jinetes avanzaban bajo la luz de la luna. Eran figuras oscuras recortadas contra el horizonte plateado. Cabalgaban sin hablar, solo el sonido de los cascos rompía el silencio de la noche. Al frente iba Pancho Villa, con el rostro endurecido y la mirada fija en el horizonte. A su lado, los hombres de mayor confianza, el coronel Jesús M. Ríos, Manuel Mercado, el caporal, Martín López y Nicolás Fernández. Detrás, el mensajero Eusebio guiaba el grupo con la seguridad de quien conocía cada vereda y cada sombra de esa región. La tensión se podía palpar. Nadie hablaba, pero todos sabían por qué estaban allí. Villa, silencioso, mantenía una mano en el pecho, donde guardaba la carta del anciano Cipriano. Era un recordatorio de lo que iban a hacer, impartir justicia donde las leyes no llegaban. Cada palabra escrita en ese papel pesaba más que un decreto oficial. Cuando faltaba una legua para llegar, Villa alzó la mano y detuvo al grupo. «Aquí nos dividimos», ordenó con voz firme. «Eusebio, Ríos y Mercado vienen conmigo a la casa del anciano. Los demás rodeen la propiedad del criminal y esperen mi señal. Nadie se mueve sin mi orden. Si intenta escapar». La frase quedó inconclusa, pero todos comprendieron el mensaje. Los hombres asintieron en silencio y se dispersaron. Villa desmontó, seguido por sus 3 acompañantes. «Los caballos se quedan aquí», dijo con tono bajo. «El resto del camino será a pie». El aire parecía haberse detenido. A cada paso, el crujir de la grava bajo sus botas sonaba más fuerte que un trueno. Cuando por fin distinguieron la pequeña casa de adobe, el general hizo una señal para que se detuvieran. Del umbral emergió la figura encorvada de don Cipriano, sosteniendo el rifle con ambas manos. Su rostro reflejaba una mezcla de esperanza y ansiedad contenida. «Mi general», murmuró apenas pudo reconocerlo. «Gracias por venir». Villa se acercó despacio, con respeto. Se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho. Don Cipriano, respondió con solemnidad, «Recibí su carta. He venido a darle una respuesta, personalmente». El anciano bajó la cabeza, incapaz de contener la emoción. Por un instante, el silencio fue absoluto. Solo se oía el chisporroteo del aire seco entre los árboles. «¿Dónde está la muchacha?», preguntó Villa. Dentro de la casa, Trinidad escuchó aquella voz grave y desconocida. Su cuerpo se tensó como si algo dentro de ella reconociera la fuerza que venía del exterior. Un gemido débil se escapó de sus labios. Doña Candelaria la abrazó con ternura.
Tranquila, hija, susurró. Ya llegó el general Villa. El revolucionario entró agachando la cabeza para no golpear el dintel. Su presencia llenó la habitación. Todo en él transmitía autoridad y control. Sus ojos, ocultos tras los lentes oscuros, recorrieron el lugar con rapidez. Observó los objetos humildes, el altar, el fogón apagado, y luego se detuvo en Trinidad. La muchacha se encogió aún más, tratando de desaparecer. Villa se puso de rodillas para quedar a su altura. Muchacha, dijo en tono sereno pero firme, soy Doroteo Arango, aunque tal vez me conozcas mejor como Pancho Villa. Trinidad lo miró apenas unos segundos antes de volver a bajar la cabeza. No entendía por qué aquel hombre tan temido estaba en su casa, pero en su voz había algo diferente. No era la dureza de un soldado, sino el tono protector de quien ha visto demasiado dolor en su vida. Villa volvió la mirada hacia los ancianos. No habrá juicio, don Cipriano. Habrá justicia. El silencio volvió a imponerse. Afuera, los hombres esperaban la señal. La noche del desierto contuvo la respiración. El destino del criminal estaba decidido, y la justicia del norte, aquella que no necesitaba tribunales ni sellos oficiales, estaba a punto de caer como un rayo sobre el culpable. Su abuelo me escribió contándome lo que pasó, dijo Villa con voz grave. Trinidad levantó lentamente la mirada. Sus ojos vacíos se encontraron con los del general, y lo que él vio le heló el alma. No era miedo ni tristeza, era algo peor, una ausencia total de esperanza. En esa mirada había un silencio tan profundo que parecía tragarse la luz. Él me dijo que nadie me iba a creer, susurró la muchacha, con un hilo de voz casi perdido. Villa se quitó los anteojos oscuros. Sus ojos, encendidos por una furia contenida, reflejaron una mezcla de dolor y rabia. Pues te mintió, respondió con una firmeza que retumbó como sentencia. Yo te creí desde la primera palabra. Y ahora ese hombre va a entender que en el norte la justicia puede tardar, pero siempre llega. El tono de Villa cambió. La voz, antes calmada, se endureció hasta volverse de acero. Se incorporó, ajustó su cinturón y volvió a colocarse los lentes. Don Cipriano, dijo con autoridad, muéstreme dónde vive ese animal. El anciano, que había permanecido en la puerta temblando entre la indignación y la esperanza, se irguió con una dignidad que desafiaba su vejez. A 2 leguas hacia el poniente, mi general, respondió. Una casa encalada junto al mezquite grande, cerca del cerro. Villa asintió. Jesús y Mercado, se quedan aquí con las señoras. Nadie se acerca a la casa sin mi orden. Se volvió hacia Eusebio. Tú vienes conmigo. Luego miró al anciano. ¿Quiere acompañarnos? Don Cipriano observó a su nieta destrozada, luego bajó la mirada al rifle que sostenía. Voy, dijo con voz temblorosa, pero firme. No para disparar, sino para ver con mis propios ojos que se ha hecho justicia. El silencio reinó durante el trayecto. Solo el viento nocturno y el roce de las ramas acompañaban sus pasos. Villa avanzaba al frente, con paso firme y mirada fija. Detrás de él, don Cipriano caminaba con esfuerzo, sostenido más por la determinación que por la fuerza física. Eusebio cerraba la marcha, atento a cualquier movimiento entre las sombras. Al llegar a la propiedad, Villa levantó la mano. Aquí, ordenó en voz baja. La casa de Leandro Perfecto se alzaba blanca bajo la luna. Las cercas nuevas y el huerto bien cuidado hablaban de un hombre que sabía mantener su fortuna, pero que había perdido toda humanidad. Hasta un automóvil descansaba bajo un cobertizo, lujo poco común en aquel desierto. Las siluetas de los hombres de Villa ya rodeaban la vivienda. Nicolás Fernández se acercó sigilosamente y susurró. Está ahí adentro, mi general. Borracho, roncando como puerco. Se escucha desde aquí. ¿Alguien más en la casa? Preguntó Villa. Nadie, señor. Vive solo desde que enviudó el año pasado. Villa asintió, sin apartar la vista del lugar. Luego miró al anciano. Don Cipriano, aún puede regresar. Lo que está a punto de ver no es fácil de olvidar. El viejo negó despacio. Necesito verlo, respondió con la serenidad de quien ya lo perdió todo. Para poder decirle a mi nieta que no tendrá que volver a temer. Villa lo observó unos segundos y luego asintió. Entonces, procedamos. Lo que ocurrió esa noche quedó grabado en la historia oral del norte mexicano. No se escribió en los libros,
pero se contó durante décadas en las cantinas y fogones, entre copas de mezcal y miradas de respeto. Villa y sus hombres se movieron con precisión militar. Jesús Ríos derribó la puerta de una patada que resonó como un disparo. Adentro, Leandro Perfecto despertó sobresaltado, confuso, con el aliento cargado de alcohol. Apenas pudo balbucear. ¿Qué pasa aquí? Villa se acercó con paso medido. Tú sabes por qué estamos aquí, dijo con voz helada. Sabes perfectamente lo que hiciste. Yo, no sé de qué me habla, general. Soy un hombre decente. No alcanzó a terminar la frase. El golpe que recibió lo lanzó contra la pared. No sumes mentiras a tus crímenes, gruñó Villa con desprecio. Tu hija lo contó todo. Tus padres lo confirmaron. Hasta las piedras del arroyo saben lo que hiciste. Leandro intentó levantarse, pero fue inútil. Su cuerpo temblaba entre el miedo y la embriaguez que empezaba a disiparse. Don Cipriano lo miraba desde el umbral, en silencio. No necesitaba hablar. Su sola presencia bastaba para sellar la condena. Lo que siguió fue una lección de justicia revolucionaria, dura y definitiva. No hubo discursos, ni juicios, ni testigos falsos. Solo la ley del desierto, simple, directa y sin apelación. Villa cumplió su promesa con la frialdad de quien sabe que algunas cosas no se pueden perdonar. Cuando el primer rayo del amanecer tiñó el cielo de rojo, el general limpió su cuchillo en un zarape y miró al anciano. ¿Quedó satisfecho, don Cipriano?, preguntó con serenidad, como quien termina una tarea pendiente. El viejo observó los restos del hombre que había traicionado la sangre de su sangre. Está hecho, respondió con voz baja. Sin mirar atrás, comenzó su regreso. Cada paso pesaba como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Sabía que lo que había visto no le traería paz, pero al menos le daría una verdad que contarle a su nieta. El mal había pagado su deuda. Al llegar al amanecer, doña Candelaria lo esperaba en el portal. Trinidad seguía acurrucada entre sus brazos, temblando. Don Cipriano no dijo una palabra. Solo asintió despacio, y su esposa entendió. La venganza se había cumplido. El sol ascendía sobre las sierras de Chihuahua, iluminando la casa de adobe donde 3 almas rotas comprendían una verdad dura. La justicia del norte podía ser feroz y efectiva, pero ninguna justicia del mundo era capaz de devolver la inocencia perdida. Y así termina esta historia real del México profundo, donde la ley del desierto nunca olvida y la justicia llega, aunque venga montada sobre un caballo y con el rostro de Pancho Villa. Si esta historia te llegó al corazón como bala al pecho, deja tu like y comparte, porque en el norte, cada leyenda tiene su verdad, y cada justicia, su precio.